Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, Javerín. Estamos en la hora, vamos a iniciar y muchas cosas sucedieron en Israel y el mundo desde nuestro último encuentro, que parece como, por lo menos a mí me parece como si hubiera sucedido hace muchísimo tiempo y apenas fueron 2 semanas. Apenas iniciada la guerra con el Hamas fue nuestro último encuentro. En primer término, espero que todos estén bien en lo físico y lo espiritual y que también vuestros familiares y amigos estén bien. Nosotros tenemos dificultades de ser solidarios y tenemos, sin embargo, posibilidades de unirnos en un pedido a Hashem por los enfermos del COVID y los heridos de esta maldita guerra y las familias de las personas que cayeron. Y hoy nos encontramos con que en Italia también se produjo, como no difícil de explicar, tantas coincidencias como la víspera de Shavuot, otra desgracia que tocó a gente nuestra. Así que vamos a unirnos, Javerim, a enviar condolencias a los familiares de los fallecidos y a volver a pedir por aquellos que están mal, que se pongan bien. Miren, Javerim, cuando hace 15 días intentamos hacer un breve comentario sobre el primer rey de Israel, Shaul HaMelech, sentí nuevamente el amor que le profesaban los que lo conocieron a través del Tanaj. No sé por qué, pero me parece, usando un poco la memoria, que cuando nosotros aprendíamos y cuando enseñábamos muy simpáticamente a Shaul. Por ello, hoy vamos a dedicar otro espacio también a Shaul para completar su personalidad antes de regresar a quien nos une en este curso, que es David Melech Israel. Shaul HaMelech se lo merece, aunque no es nuestro tema central. Tampoco, Javerín, podríamos comprender el tiempo de David Melech Israel sin detenernos un poco más en Shaul, y mucho menos a la transición del periodo de los jueces al periodo de una monarquía muy primitiva en formación y en consolidación, restringida, frenada por un lado por Shmuel, el profeta, por otro lado por el evidente pensamiento de que la monarquía no era muy buena, aunque el pueblo de aquel entonces, como siempre sucede con los pueblos, necesitaba de algún líder fuerte, particularmente en tiempos de guerra. Bueno, dejamos cuando hablamos de Shaul como una persona piadosa, paradójicamente. Es decir, una persona de fe, de emuná. Y su fe a veces no le permite a Shaul centrarse en los límites que pueden tener o que deben tener sus juramentos. Eso sucede a muchas personas. Por ello, la Torah no es amante de promesas. Probablemente algunos todavía no estén en tema, pero vamos a estar ya, ahora mismo vamos a ingresar al tema. Shaul hace juramentos y votos, que no son los mismos, aunque en español normalmente no hay una división jurídica entre Shevuá y Neder o Nedavá. Juramentos y votos a veces temerarios e imprudentes, como cuando conjura al pueblo que no tome bocado. Eso aparece en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 14, en el versículo 24. Repito, Shmuel 1, 14, 24. Los israelitas terminaron aquel día agotados, pues no habían probado bocado. Y es que Shaul los había juramentado diciendo, maldito el que coma algo antes de la tarde hasta que yo me haya vengado de mis enemigos. La tropa llegó a un bosque donde había miel por el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, vio destilar la miel o correr la miel. No sé si el pasuk se está refiriendo ahí a miel vegetal o a miel de abejas, pero nadie fue a probar la miel por respeto al juramento que el rey les impuso. Jonatán, su hijo, en cambio, no se había enterado del juramento que su padre había impuesto al pueblo. Así que alargó la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel. Es una traducción que trata de tomar la versión de que estamos hablando de miel derramada de abejas,
Se lo llevó a la boca y se le iluminó el semblante. Alguien de los presentes le comentó: oye, Jonatán, tu padre ha juramentado al pueblo maldiciendo al que coma algo hoy. Por eso la gente está agotada. Jonatán le respondió: mi padre ha perjudicado a la nación. Observa cómo se me ha iluminado el semblante al probar solo un poco de miel. A buen seguro que si la gente hubiera comido hoy del botín capturado al enemigo, la derrota de los filisteos hubiera sido mucho mayor. Sobre el tema de los botines en guerra podemos dedicar un capítulo, pero no va a ser hoy. Aquel día, Javerim, el pueblo, derrotó a los filisteos desde Michmash hasta Ayalón, pero estaba, repetimos, totalmente agotado. Entonces la gente se lanzó sobre el botín, echaron mano a ovejas, vacas y terneros, los sacrificaron ahí mismo en el suelo y se lo comieron hasta la sangre. Yo les digo, Javerim, todo ello por la imprudencia del rey Shaul. ¿Qué pensó? Que a través de juramentaciones, a través de esa manera, Dios le ayudaría. Hago un paréntesis. Todos nosotros sabemos y conocemos más de un caso de personas que tienen familiares muy enfermas o que no tuvieron hijos o que tienen problemas económicos o que ellos mismos atraviesan por una determinada situación y van y ofrendan algún tipo de juramento. Lo voy a decir en mexicano porque suena muy bien. Diosito, si me das A, B, C, yo te daré el cumplimiento de alguna mitzvah que no he cumplido. Encenderé velas todos los viernes, o cuidaré Shabbat, o iré al Bet Knesset. Este mecanismo es un mecanismo sumamente primitivo. Shaul, piadoso como estaba, lo utiliza. No sé si ustedes lo están comprendiendo bien, es decir, no sé si estoy explicándome con claridad, porque de alguna manera el mismo texto rápidamente nos denuncia que Shaul se había equivocado, porque le avisan a Shaul: mira, Shaulito, mi rey, la gente está ofendiendo a Dios, está comiendo sangre. Y él contestó: están siendo infieles. Traigan hasta aquí ahora mismo una piedra grande. Y añadió: dispérsense entre la gente y díganles a cada uno que me traiga su res o su oveja, luego las sacrificarán aquí y comerán. Pero por favor no ofendan a Dios comiendo la sangre. Aquella misma noche toda la gente aportó su propia res y las sacrificaron allí. Es decir, de que él detiene la corruptela de la gente muerta de hambre, cansada en la lucha, deseosa de poner algo en la boca, y entonces no discrimina que tiene que desangrar el animal que había matado allí mismo para comerlo. Tampoco nos dan a entender si lo comieron crudo o cocido o asado. ¿Qué hace Shaul? Shaul toma la piedra y levanta un altar, es decir, un Mizbeach. Ese fue el primer Mizbeach que él construyó. Después dijo: ahora vamos a perseguir esta noche a los filisteos y a saquearlos hasta el amanecer sin dejar ni un superviviente. Es interesante marcar de pronto que Shaul toma lo que quiere el pueblo, y cuando hablamos del pueblo obviamente no hablamos de todo el pueblo, pero sí del pueblo angurriento, del pueblo que quiere recibir botines en la lucha, como cualquier ejercitito que de pronto no tiene normas y no tiene un manual de ética. Y bueno, vamos a darle el gusto a la gente. Ahora comamos y vamos a salir a luchar contra los filisteos y vamos a saquearlos hasta el amanecer y vamos a matarlos a todos. Y le respondieron: haz como mejor te parezca. Pero el Cohen dijo: vamos a consultar a Hashem. Entonces Shaul consultó a través del Cohen, se entiende, a Hashem. ¿Puedo perseguir a los filisteos? Ahora se acuerda de preguntar a Dios si tiene que salir en la lucha. Y pregunta: ¿los entregarás en poder de Israel? Pero Javerim, aquel día, Dios no respondió. Y Shaul ordenó que se acerquen todos los jefes del pueblo
e investiguen quién ha pecado hoy. Es decir, que Shaul, en su fe, no ve que a lo mejor está haciendo algo malo, sino que si Dios no le contesta a él, no es por él, sino que alguien hizo algo malo, y si alguien hizo algo malo hay que corregirlo. Entonces Shaul ordenó que se acerquen todos los jefes del pueblo e investiguen quién ha pecado hoy, porque les juro que, aunque se trate de mi hijo Jonatán, wow, tendrá que morir. Se juramentó a matar a su hijo Jonatán. Javerim, detengámonos un segundo. Quiero que escuchemos muy bien lo que dijo, porque les juro por Hashem, el Salvador de Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Pero ninguno de los presentes le respondió. Entonces Shaul dijo a los israelitas: pónganse todos ustedes a un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Fíjense, pareciese ser de que Shaul, al colocar a su hijo junto a él, sospecha algo, o a lo mejor está seguro de que no fue, él sabe que no fue, por lo tanto, tampoco fue Jonatán. Pero a mí me suena muy difícil entender a Shaul en esta posición, porque Javerim nuevamente aquí recurre a un sistema de adivinanza para averiguar la verdad, extremadamente peligroso ese sistema este. La gente respondió: haz lo que te parezca mejor. Shaul se dirigió a Hashem, Dios de Israel: muéstranos la verdad. Y la suerte, es decir, hizo algún tipo de jugada de suerte, de lotería, de los juegos que permiten sacar una ficha y determinar quién es el ganador, o en este caso, quién va a morir. Y la suerte recayó no del lado del pueblo en su mayoría, sino en Shaul y Jonatán. Y el pueblo, por lo tanto, quedó libre de culpa. Shaul dijo: ahora vamos a echar suertes entre mi hijo y yo. Y la suerte, como ustedes saben muy bien, recae en Jonatán. Entonces Shaul le dijo a Jonatán: dime qué has hecho. Y Jonatán le respondió: ciertamente probé un poco de miel con la punta de mi vara. Aquí estoy dispuesto a morir. Shaul sentenció: que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Es decir, ahora te vamos a matar, hijo mío. Ahora te vamos a matar, hijo mío. Y en vuestras mentes y en vuestras memorias aparecen casos de filicidio o de casi filicidio. Y nosotros no somos nadie para juzgar a Shaul, ¿verdad? Pero hay algo muy especial, porque Shaul, queridos amigos, nuevamente juega con su suerte y con la suerte de su hijo, decidido a matarlo. Pero ¿qué pasa en este momento? El pueblo le dice a Shaul Amelech: ¿cómo va a morir Jonatán, que fue él quien ha proporcionado esta gran victoria a Israel? De ninguna manera. Vive Dios que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues la gesta de hoy la ha realizado no por su poder, sino con la ayuda de Dios. Javerim, oigan lo que sucedió. Y así el pueblo libró de la muerte a Jonatán. El padre, rey, dispuesto a matar a su hijo, el pueblo libera a su hijo. Y en ese momento Shaul, ya habíamos dedicado más de una hora para analizar su ciclotimidad, es decir, sus cambios de pareceres y sus cambios de carácter, y la habíamos tratado de ver desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Pero en ese momento Shaul deja de perseguir a los filisteos y todos regresan a sus casas. Terrible, terrible situación. Miren, Javerín, recordemos
que este modelo de juramento puede traer la muerte, como en el caso de un juez no muy lejano en el tiempo, llamado, como ustedes bien saben, Iftach, y que en las Biblias en español aparece con el nombre de Jefté, quien en el contexto de otra guerra, la guerra contra los amonitas, pronuncia un voto de otro tipo. En ese voto vincula el éxito en la batalla con la inmolación o el sacrificio del primero que encuentre cuando regrese victorioso, en el caso que Hashem le conceda la victoria. Javerim, por favor, lean Shoftim, el libro de jueces, capítulo 11, versículos 29 al 40. Y recordemos lo que todos sabemos, pero que es bueno recordar. La hija de Iftach es la primera víctima de la violencia contra una mujer, y aquí su hija, ¿qué nombre tiene? Vieron que nosotros en nuestros cursos buscamos los nombres de las mujeres, pero aquí no encontré el nombre, no que no haya tenido nombre, de la hija de Iftach. Es decir, que la Torá, cuando la mujer, en este caso, es derrotada, pierde el nombre, pero cuando la mujer ejerce la violencia ocupando el lugar del hombre, aparece con su nombre. Fíjense en ustedes qué sucedió con Dvora, con Yael y con Dalila. Bueno, amigos, Shaul ofrece sacrificios a Hashem en Gilgal con el botín recogido a los amalecitas. Vean ustedes el primer libro de Shmuel, capítulo 15, versículo 21. Y si la gente tomó como botín las ovejas y vacas destinadas al exterminio, fue para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y allí adora a Hashem. Primer libro de Shmuel, capítulo 15. Shmuel vuelve con Shaul y este adora a Hashem. ¿Qué pasa otra vez con Shaul? Shaul ve cómo su hijo gana la vida que él había decidido quitar. No sale a la guerra, pero sigue tratando de llevar ofrendas y sacrificios, porque esa es la manera de agradecer, porque esa es la manera que él tiene de poder expresarse y acercarse a Dios, en el cual cree profundamente. ¿Y ahí qué pasa? La alegría, porque es evidente que cuando se va a hacer una oblación, se va a hacer un sacrificio, se va a hacer una ofrenda y se traen ovejas y vacas, comen todos y todos están contentos. Y ya vimos que los soldados no tenían mucha comida. Vaya a saber si quizás la prohibición de la comida o el decreto de ayuno que había hecho Shaul no se debió a que simplemente se habían quedado sin provisiones. Pero esa es otra especulación. Y entonces de pronto aparece el aguafiestas. ¿Quién es el aguafiestas? Shmuel. ¿Qué dice nuestro querido amigo Shmuel? Ordena, traedme a Agag, el rey de Amalek. Y de pronto Agag, que estaba por ahí, se acercó a él confiado, pensando que ya había superado el mal trago de la muerte, porque Agag era hombre muerto, porque Dios había ordenado que no podía quedar nadie de los amalecitas con vida. Y de ahí la tradición nuestra que todos los que nos persiguen en el transcurso de la historia tienen que ver con Amalek, así sea simbólicamente. Pero ¿qué pasa con Agag? Agag está tranquilo porque Shaul Amelech, el rey, le condonó la vida, le perdonó la vida, le dio una especie de amnistía. ¿Firmó contrato? ¿No firmó contrato? La prensa no lo dice porque quizás haya censura en la televisión de aquella época.
Entonces Agag sale entre sus amigos a mostrarse, tal como sucede con muchos tiranos y asesinos, que cuando ven perdonada su vida, o si se salvan de casualidad porque las bombas no llegan a donde están escondidos, vuelven a pensar que son invencibles y así se exponen saliendo de sus madrigueras. Pero Shmuel le dijo a Agag, así como tu espada dejó a muchas madres sin hijos, ahora tu madre quedará privada de hijos, igual que ellas. Este texto, muy parecido, ya lo habíamos visto en el libro de los jueces, en el libro de Shoftim, en otra circunstancia. ¿Y qué pasa aquí? Que Shmuel descuartiza a Agag en Gilgal y luego se marcha a Ramathaim Sofim, donde había nacido, de donde provenía su familia, y Shaul volvió a su casa en lo que hoy se llama Givat Shaul, en la zona de Jerusalén. Shmuel, a partir de este incidente en el cual él mata a Agag, no lo lleva para que Shaul lo mate. Shmuel ya no volvió a ver en su vida a Shaul, pero es evidente que sentía pena por él, pena en el sentido de dolor, porque el Señor se había arrepentido, Hashem se había arrepentido de haberlo nombrado rey de Israel. Respiramos un segundito para regresar a la piedad y a la religiosidad, no siempre practicada correctamente por el rey Shaul, quien consulta a Hashem antes del inminente encuentro con los filisteos, como vimos, y al no recibir respuestas, ni por sueños, ni por oráculos, ni por profetas, no tiene otro remedio que transgredir una de sus propias normas. Tan desesperado estaba para poder encontrar una respuesta. Y cuando el Tanaj nos dice que ni por sueños, ni por oráculos, ni por los profetas, nosotros entendemos que cuando alguien vio a Shaul tratando de profetizar, utiliza una fórmula en hebreo que dice así, Agam Shaul Banevim, ¿acaso Shaul, que nunca había profetizado, también es profeta? Pero no es profeta, Dios no le habla ni por sueños, ni siquiera un sueño que le permita interpretar lo que él desee. Entonces, ¿qué hace Shaul? Lo que no debió haber hecho y que nos relata el primer libro de Shmuel 28, a partir del pasuk sexto, recurre a la pitonisa de Endor. Y leo lo que dice el Tanaj. Entonces consultó a Hashem, pero Hashem no le respondió ni por los sueños, ni por las suertes, ni por los profetas. Jabrín, miren lo que sucede. Hashem no le contesta y entonces, como la gente del becerro de oro va en búsqueda de otro Dios, paradójicamente olvidando su propia acción frente a este ritual, porque la Torá había ordenado que no hay que hablar con los muertos. Es una manera de decir que no hay que intentar explorar el pensamiento de los muertos y que hay que sacar del pueblo a todos aquellos que tienen ese tipo de rituales del pasado, porque no son nuestros, porque van contra la lógica, porque van contra la fe en un solo Dios, pero que también en el 2021 muchas personas practican. Incluso hace apenas una semana atrás, en una de las ciudades de Europa, un señor tomó un gallo, lo sacrificó en la casa de una persona que había sufrido, el hijo había sufrido un accidente relativamente leve, salpicó con la sangre las alfombras, las paredes, dijo algunas fórmulas, luego tomó hierbas con muy buen olor y seguramente se llevó un cheque muy sabroso, porque en el 2021 todavía hay gente que saca los males y el mal de ojo a través de este tipo de cosas. Persona muy conocida el que hizo eso, que además ocupa un puesto muy importante.
y cuya comunidad sabe que hace esas cosas, pero que supongo que teme no vaya a ser de que vaya a algún gallinero y recoja muchos gallos y salpique con su sangre a cada uno de sus feligreses. Bueno, pero dejemos lo que sucede hoy, que no tiene ninguna importancia, porque ¿qué había pasado con Shaul? Shaul ya sabe que no hay hechiceros porque él los manda a matar. Entonces busca a sus ayudantes y a sus servidores y les dice, buscadme una hechicera para ir a consultarla. Y entonces uno de sus seguidores le dice, en Endor vive una señora hechicera. Entonces Shaul se disfrazó cambiando de ropa y partió con 2 hombres. Llegó de noche a donde vivía la mujer y le dijo, prepara tus hechizos y evócame a quien yo te diga. Voy a ser perverso, que no me cuesta mucho trabajo. La Gemara quizás aprende de este acto que cuando, de la forma como Shaul se comporta, que cuando alguno de nosotros quisiese pecar, lo mejor que podemos hacer es cambiarnos de ropa o vestirnos de negro y salir de noche. Sobre este tema también podríamos filosofar mucho, pero no avanzaríamos en lo nuestro. La mujer le respondió, ya sabes lo que ha hecho Shaul, que ha expulsado del país a hechiceros y nigromantes. Es evidente que la señora, pese a que era hechicera y adivina, no se había dado cuenta quién es el nuevo cliente que tiene ahí. Es que quieres ponerme en peligro de muerte. Pero Shaul, jurando, estoy diciendo el Tanaj textualmente, por Hashem le dijo, te juro por Hashem que no serás castigada por esto. ¡Wow! Ahora está jurando con el nombre de Dios para darle amnistía a la hechicera, amnistía que no intentó darle a su propio hijo, que debió ser salvado del sacrificio inminente por el pueblo. Su fe es tan fuerte que hace promesas, pero promesas que no va a poder cumplir. Nosotros no queremos que sea, nosotros me refiero a la Torá, no quiere que la gente haga promesas que no pueda cumplir, no quiere que se haga ningún tipo de promesas. La mujer, entonces, todavía sin saber quién era el cliente, le pregunta, ¿a quién quieres que traiga? ¿A quién quieres que evoque? Y Shaul respondió, tráeme, evócame a Shmuel. Y cuando la mujer vio a Shmuel, pegó un grito y le dijo a Shaul, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué no te revelaste con tu identidad? Tú eres Shaul. El rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué ves? La mujer le respondió, un espíritu que sale de la tierra. Shaul le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella le dijo, el de un anciano vestido con un manto. Shaul comprendió entonces que se trataba de Shmuel. Se postró rostro en tierra e hizo una reverencia. Y entonces el aparecido Shmuel le dijo a Shaul, ¿por qué me has perturbado haciéndome venir? Y Shaul respondió, estoy en un gran aprieto. Los filisteos me atacan. Dios me ha abandonado y ya no me responde ni por medio de profetas. Shmuel ya no estaba, ni a través de los sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques qué debo hacer. Shmuel le dijo, si Hashem te ha abandonado y se te ha vuelto enemigo, ¿por qué me preguntas a mí? Hashem ha realizado lo que te había anunciado a través mío. Te ha quitado el reino para dárselo a otro, a David. ¿Cómo desobedeciste a Hashem y no ejecutaste su castigo contra Amalek? Por eso ahora Hashem ha hecho esto contigo. Además, Hashem entregará a Israel junto contigo en poder de los filisteos. Mañana mismo tú y tus hijos estaréis conmigo en el otro mundo, y el Señor
entregará el campamento israelita en poder de los filisteos. Shaul cayó de repente al suelo, todo lo largo que era, muy impresionado por las palabras de Shmuel, y además agotado porque no había podido comer nada en todo el día y toda la noche. Fíjense ustedes cómo el Tanaj nos juega con la comida y con los ayunos y con el hambre, que marca también un poco la personalidad de Shaul en cuanto a cuáles son su orden de prioridades. Podemos ver, Javerim, el uso que hace repetidamente Shaul de los ayunos y saquemos nuestras propias consecuencias. Entre ellas, si acaso el ayuno es deseado por Dios, si un ayuno de ese tipo que sirva para ganar una batalla o para obtener una respuesta divina, como si fuese un cohecho a Dios, sirve para algo y si lo debemos hacer. La mujer de Endor se acercó a él y al verlo tan asustado le dijo: mira, esta servidora te ha obedecido y ha arriesgado su vida por obedecer tus órdenes. Escucha ahora tú a esta servidora. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Voy a traerte algo de comida para que comas, recuperes las fuerzas y puedas reanudar tu camino. Shaul se negó: no quiero comer, pero sus criados, que iban con él, los criados y la mujer, le insistieron. Y al final el rey Shaul, blandengue, blando, obedeció. ¿A quién obedeció? ¿Obedeció a Dios? ¿Obedeció a Shmuel? No, obedeció lo que estaba haciendo la señora y sus servidores. Entonces la mujer se apresuró a matar un ternero rollizo que tenía en casa, tomó harina, la amasó y coció panes sin levadura, es decir, matzot. Se los sirvió a Shaul y a sus servidores, que comieron y se pusieron en camino aquella misma noche. Bueno, creo que tenemos material para reflexionar juntos por un instante, así que les invito, mis queridos Javerim, que quien quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, quejarse de algo, pues lo haga ahora. Bakasha, Aliza. Rab, ¿por qué la Torá acepta el vaticinio de Balatao, de la divina? La Torá no acepta. Aquí estamos hablando de un hecho real. La Torá lo que hace, la Torá del Tanaj en este caso, lo único que hace es narra qué sucedió. Y evidentemente, y esto es muy interesante, que deberíamos tener la posibilidad de tratar de investigar, el modelo espiritista que hace que de pronto aparezcan distintos tipos de imágenes, los ruiditos sobre la mesa que ustedes conocen de las películas, porque me imagino que ninguno de ustedes estuvo en una sesión. Oye, ¿tú estás por aquí? Contestó que sí. Y quien está golpeando ahí es la cola del perro o la señora o el señor que están haciendo la sesión. Y la gente sale convencida de que quien habló es el muerto. Por lo tanto, aquí el texto de la narrativa del Tanaj nos plantea eso en una forma muy, pero muy oscura. Recuerdo, no lo he verificado ahora, pero recuerdo muchos, pero muchos años atrás, que había leído un comentarista que dijo que Shmuel había salido con la cabeza para abajo. Es decir, que de alguna forma eso corroboraba de que se trataba de un fantasma. Y la pregunta es, ¿y qué veía Shaul en ese momento? ¿Estaba lúcido? El hambre lo había torturado, su desesperación le había hecho perder el sentido. Es decir, no es que la Torá nos está afirmando que cualquier señora o señor que viva en Endor pueda agarrar, traer a los muertitos, llevarlos a la mesa, llevarlos a hablar con Shaul. ¿Y qué está hablando con Shaul? Shaul está escuchando a Shmuel que le recrimina en su memoria su propia culpa.
porque él sabía perfectamente bien que había fallado. Es decir, que no era necesario todo eso. La puesta en escena, Alisa, creo que es preciosa porque nos permite sacar conclusiones sin llegar a afirmar de que la señora exactamente había logrado traer a Shmuel y había logrado que Shmuel hable con Shaul. ¿Alguno de ustedes? Susana, Aida y Dalia. Y yo había notado, como dice Alisa, no existen las brujas, pero que las hay, las hay. O sea, de alguna manera es fuerte el tema de que hay una bruja acá, llámese inconsciente o no sé qué, de Shaul, pero hay una cierta aceptación de que existe de alguna manera. Es un tema difícil de entender. Mira, Susana, nosotros no tenemos que entender todo hasta el final, pero si vemos un poco el desarrollo de la historia, vamos a ver de que la fuerza de las brujas y la amenaza que las brujas expresaban hacia el poder era tan grande que en algunas religiones se las mataba de la forma más cruel. Y nosotros sabemos de que lo que estoy diciendo no les estoy descubriendo nada nuevo. ¿Y de qué vivían esas brujas? Pues algún resultado podían tener. Es evidente de que este señor que yo les comentaba, que había tomado el gallo, que había desangrado el gallo hace apenas 10 días atrás, claro que tuvo resultado, aparte del resultado económico, probablemente ese niño ya no se va a chocar más con paredes de vidrio sin darse cuenta. El chico seguramente le van a comprar anteojos, o por lo menos en el colegio o en el club van a poner ahora sobre los vidrios algún tipo de símbolo para que se dé cuenta. Y entonces el señor de los gallos sangriantes, perdón por el morbo de la sangre, ¿verdad? Va a poder expresar su triunfo y haber curado a esa familia el mal de ojo que le provocó ese tipo de accidente. Y la gente cree, Susana, lo que tienes que aceptar es que la gente cree, y la gente cree en disparates. Y nosotros, Javerín, no quiero hablar de actualidad, pero sabemos perfectamente cómo muchas personas se defendieron de los proyectiles que cayeron, 4.860 y algo, si no me equivoco, que cayeron. ¿Cuáles fueron los métodos de defensa? No me refiero a la tfilá, no me refiero a la tfilá, sino que me refiero a todo tipo de cábalas, de vestirse de tal manera, de llevar un hilo de tal color, de tener los calzones de tal otro color, de entrar por la derecha y empezar por el pie izquierdo, todo ese tipo de cosas. Susana, están en las 470 páginas de mi libro, 470, no, 570. Yo había pensado también otra cosa adicional, perdón que haga dos. Tenían la ventaja de alguna manera tener profetas en sus tiempos, y usted hablaba y yo pensaba, ¿y qué hacemos nosotros con la ética de la guerra en estos momentos? ¿Quién queda? No sé, es una idea, ¿cómo se aplica todo eso de cuál es la acción determinada sobre la defensa y a quién dejar con vida, a quién no dejar con vida, las cosas complicadas que tocan en estos tiempos, en un Susana, ejército con ética? todos los tiempos en la historia nos plantearon desafíos éticos. Y nosotros tenemos un manual de ética que se llama la Torah. Y que las autoridades, en el momento, particularmente, no en esa época, en todas las épocas, hablan mucho del manual, pero se olvidaron de leerlo y se olvidan de aplicarlo. Y ese es un tema de nuestro fracaso en la transmisión de los valores, el fracaso de los educadores, el fracaso de quienes enseñamos, el fracaso de los rabinos, que hay temas que no se tratan y que no se enseñan en el colegio. Ni siquiera el cabete tabija de timeja,
el respeto a los padres se enseña como se debe enseñar. Entonces, no nos tenemos que sorprender de las desgracias y de los crímenes que pasan en los hogares, incluso en aquellos que tienen el reglamento ético y que leen algunas partes y que se las saben de memoria, pero algunas otras partes misteriosamente no. Es un tema que se nos escapa, pero es importante que lo hayas planteado para que lo repensemos un segundo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Aida y Galia. Gracias, Ra. Yo, leyendo el libro de Shmuel en cuanto a lo que trata del reinado de Shaul, que fue un reinado muy corto, pero que da para muchísimo, porque pasan tantas cosas en 2 años que te sorprende, ¿no? Tantas anécdotas y tantas cosas como hay. Pero yo me trato de, empatizo con él, me trato de poner en su lugar. Un chico que era tímido, porque tenía complejo, porque era tan alto, que le sacaba una cabeza a todo el mundo, que cuando lo nombran rey está escondido porque no quiere que lo vean, que tiene que enfrentarse a situaciones para las que no está preparado y que no ha tenido a su lado, porque si él hubiera tenido a Shmuel a su lado, que lo hubiera educado desde que era pequeño, pues seguramente habría actuado de otra manera, pero este pobre llega ahí, se encuentra con un problema tan grande, con situaciones complicadas, con una familia, vamos, especialmente patológica en algunos aspectos, y el pobre va tratando de hacer las cosas pensando que de esa manera lo hace bien. Aida, perdón que te interrumpa solamente por hacer un comentario puntual. Nuestro shiur de hoy empezó casualmente haciendo referencia a la empatía, es decir, la gente se identifica muy, pero muy bien con Shaul, quizás porque es un Nebej, ¿no es cierto? El Nebej es un término que se usa en Yiddish, que quiere decir un pobrecito, sí. Y su raíz es rusa, que quiere decir Niet Bok, que quiere decir sin Dios, es decir, que Dios lo abandonó. Ahora sí, perdón. Me gusta tu empatía, yo también tengo gran empatía por él. Sí, y entonces, claro, dices, el pobre iba de equivocación en equivocación y al final es lógico que acabe como acaba y que Hashem se acabe arrepintiendo de haberlo nombrado o de haberlo elegido, vamos, porque solamente de lo que aparece en la Torá, pues hay pocas cosas que sean verdaderamente afortunadas, ¿no? Lo que le va saliendo bien es casi casualidad, porque él toma decisiones que de forma muy irracional, muy impulsiva. Entonces, claro, acaba mal el reinado. Acaba mal. Tenemos unos cuantos Shaules en nuestra época. Si tomas el mapa, vas a poder encontrarlos. Y algunos cerca de nuestras narices. Ya lo creo. Por lo tanto, vamos ahí. Un solo tema, otra vez, otra palabra que tú dijiste sobre que Dios se arrepiente. El tema del arrepentimiento divino siempre lo tenemos que ver dentro del concepto del libre albedrío. Porque ¿acaso podemos pensar que Dios es un ente que se puede arrepentir de lo que Él permitió, cuando en realidad tenemos que saber que cuando la Torá nos habla de que se arrepiente, es decir, es que dice, ¿de qué se arrepiente? Le di al ser humano la posibilidad de elegir. Por lo tanto, no debía habérsela dado, pero ya se la di. Y bueno, y seguimos en lo mismo. Bueno, Ethel, no veo en la pantalla si hay alguien más. Galia sí. Y Paulina. Ok. Coincido con Aida, pero me parece que de alguna manera el Tanaj lo que está haciendo, de alguna manera mostrarnos este descenso vertiginoso causado por las malas decisiones que toma Shaul hasta llegar al punto de de ir a consultar a una hechicera, ¿no? Es como que va en un descenso de error tras error y ese error lo va llevando a un error mayor y queda ya totalmente
fuera de sí. De alguna manera Hashem se arrepiente de haberle dado el libre albedrío que después de todo Shaul lo tuvo y tomó decisiones. Yo coincido con Aida, pero también creo que Shaul tomó decisiones y lo que sucedió fue consecuencia de sus decisiones. Así es. ¿Quién más? Tienes razón, ¿eh? Cuando yo digo así es, no estoy negando lo que dice. Sí, tomó decisiones y se equivocó. Era un ser humano, sí, Claro. seguimos. Era un ser humano como tú y como yo y que tomamos decisiones hoy, Bey. Paulina. Sí, no me gusta, yo lo quise a Shaul durante muchos años y no me gusta identificarme con un Never. me sentí ligeramente ofendida. Ahora, retomo a nivel, digamos, de humor, donde este ámbito lo permite. Pero retomo lo que dice Aida y yo creo que, ¿por qué el Tanaj cuenta todo esto? Para mí, y vos lo introdujiste a este exceso de nobleza que nos relata la Torá, el Tanaj, de la personalidad de Shaul. Yo creo que es el ejemplo típico de cuando estamos, me incluyo, en un rol que no nos corresponde, en donde no estaba bien. Shaul, me imagino yo, un gran hombre en otra función, no para rey, para rey es lo que, yo creo que eso relata el Tanaj. ¿Qué puede pasar con un hombre noble cuando está en una función que no puede? Yafé, lindo razonamiento. Yo también estuve y sigo estando enamorado de Shaul y enseñamos en el mismo colegio más o menos en la misma época, así que dimos de nuestro amor a quienes nos escucharon y aprendieron. Bueno, avanzo. Un Perdón. segundo, Raf, Shmuel quiere decir algo. Bacallá. Un comentario corto es, yo creo que lo que pasó es que el poder corrompe, el poder hace que uno quiera más poder y no dejar el poder. A él se le subió a la cabeza el poder y eso fue lo que creó toda la crisis que lo llevó a tomar decisiones equivocadas cada vez. Insisto, Shmuel, otra vez diciendo que fue un ser humano y, bueno, se equivocó y todos nos equivocamos, pero no quiero tampoco dejar pasar por alto, como bien dijo Gali hace un instante, que hizo cosas, e hizo cosas muy buenas también. Es decir, que en el hecho de que de pronto surjan todas las dificultades que tuvo en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la vida, no significa, Javerim, y los problemas psicológicos que tuvo, no significa que no hizo obra. Y nosotros también tenemos que tener un poco de perspectiva, porque no hay autoridad perfecta y las grandes autoridades que nosotros tanto aplaudimos, entre ellos el que titula todo este ciclo, que es nada más y nada menos que David Amelech, si bien nuestros Rajamim dicen que quien habla de él diciendo que bla, 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 que se equivocó, está equivocado, pero David Amelech no es recordado por los errores que hizo, sino por la gloria que le dio al pueblo en el ejercicio de su poder. 2 o 3 comentarios más, como siempre se nos va la hora, a redondear un poco más la imagen de Shaul. Preguntémonos de dónde salió este rey Shaul. De su familia sabemos que la tribu a la que pertenecía era de Benjamín, de Binyamin. La ciudad donde él vivía aparece como ciudad, pero es apenas una colina, que se llama colina, ¿verdad? En español, Givá, que el nombre de su padre era Kish.
Y el Tanaj nos trae una breve genealogía como signo de respeto y su condición de Gibor Jail, que al mismo tiempo significa la palabra Gibor Jail, que aparece confirmada en los psukim que habíamos visto, como valiente, y al mismo tiempo aparece la palabra Gibor Jail en hebreo, quiere decir pudiente económicamente. Miren ustedes en Ruth, que acabamos de leer en Shavuot hace tan pocos días atrás, en el capítulo 2, versículo 1, dice que Nomi tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz, que era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Nomi: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Con ello se indica el valor personal y la importancia de la familia. Me cae bien, pero también es hombre rico e influyente, Gibor Jail, de la familia de Elimelech. Flavio Josefo afirma que Kish era de buena familia y de honestas costumbres. El ambiente, recordemos que no lo hemos hablado, en el que se desarrolló Shaul, era el propio de aquella civilización tribal dedicada al pastoreo y a la agricultura y dispuesta siempre a la guerra en defensa de sus tierras e intereses. Miren ustedes, hay un apego a la tierra que tienen más los pastores y los agrícolas que los profesionales liberales que viven en las ciudades. Y cuando se trata de la lucha, no en vano incluso en el ejército de Israel, por ahí del principio de la Medina, casi todos sus fuerzas militares y sus oficiales eran miembros de kibutzim, y de kibutzim socialistas, pacifistas. Y sin embargo, eran ellos los que estaban al frente. Hoy esa generación ya no está, porque tampoco el kibutz en su funcionamiento está así, ha sido reemplazada por otros pioneros que visten de otra manera, y que la mayoría de ellos, de los nuevos oficiales del ejército y de las fuerzas de inteligencia, van a ver ustedes que usan algo en la cabeza que se parece a una kipá, a veces muy pequeña, pero que no se les cae. El hecho de que los jabrim y los kibutzim salían a luchar y llegaban a ser oficiales tiene que ver a su relación al trabajo y al amor a la tierra, que tiene que ver con, en definitiva, la biografía de Shaul. Shaul tuvo varias etapas. La primera, creo que fuiste tú, Aida, quien dijo que era un jovencito. No, no era un jovencito. Él no se había presentado, según lo que aparece en Shmuel 1:13:1, hasta los 30 años. Había ya reinado Shaul 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Shaul 2,000 en Michmash y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en la Givá, la colina de Binyamin, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, en el momento en los cuales él empieza a reinar. La otra etapa, vida pública y gloriosa, se extiende desde que es ungido por Shmuel, en el primer libro de Shmuel, capítulo 10, pasuk 1, tomando entonces Shmuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Hashem por príncipe sobre su pueblo Israel? Y esa etapa dura hasta la reprobación por el mismo Shmuel, en 1 Shmuel 15:23. Fíjense ustedes qué interesante la relación de Shmuel a Shaul y la relación de Shaul a Shmuel. Shmuel es el elegido. A lo mejor haciendo referencia a lo que dijo Pnina hace un ratito, en el sentido de que a lo mejor no era el hombre para la función, pero la función lo puso Shmuel en ese lugar, que era un profeta y que seguramente había tenido una revelación, o que él entendió que esa era la revelación, pero él rápidamente se desilusiona de Shaul. Por otro lado, aparece la rebeldía, como en el pecado del espiritismo,
y la arrogancia como el delito de la idolatría, puesto que has rechazado la palabra de Hashem. En palabras de Shmuel, él te rechaza como rey. Y la última parte de su vida, desde la reprobación por el profeta hasta su muerte, está dominada por entero por el cuadro morboso que lo devora hasta su triste final. Constituye la tercera y más larga etapa de su vida. De la primera etapa nada nos dicen los Ketuvim, los hagiógrafos, aparte de su genealogía y familia, y de sus cualidades físicas excepcionales, personales. La segunda etapa corresponde a la curva ascendente de su vida. La rica personalidad de Shaul florece ahora con una eclosión exuberante y alcanza su cima existencial en un acmé, en una cúspide, en un apogeo, en un auge, en un cenit, en un clímax, colmo de exaltación y supervitalidad en virtud de la elección divina y del carisma operativo que lleva, que nosotros lo llamamos el Espíritu de Dios. La posesión de ese Espíritu Divino es la raíz íntima de esta etapa de exaltación. Cuando Shmuel vino al encuentro de Shaul y lo ungió por rey de Israel, le prometió que el Espíritu de Hashem te invadirá y serás transformado en otro hombre. La transformación en otro hombre también es algo muy fuerte, que de pronto ciertas acciones, ciertos diálogos, ciertas circunstancias pueden tomar a una persona y convertirlo en otro hombre. Aquí estamos hablando de otro hombre de gigantescas dimensiones, pero todos esos fenómenos de convertir a alguien en A también pueden convertirlo en B, es decir, de sus eximias cualidades a convertirlo en una pobre persona. Ese Nebej, ese pobrecito, tuvo momentos de brillo como nadie tuvo antes que él. El primer libro de Shmuel 10:6 dice: entonces te invadirá el espíritu de Hashem que te transformará en otra persona y profetizarás con ellos. Cuando te hayan transcurrido estas señales, actúa como quieras, porque Dios está contigo. Ese Ruach Hashem se anuncia pues como una fuerza psíquica, operante y transformante. Es la misma fuerza que se apoderó de Shimshon, de Sansón, en la época premonárquica, cuando era el jefe del ejército en la guerra de Dios. Después Shaul, David y Shlomo llevaron el nombre de Negidim. Pero paramos aquí porque se va el tiempo en realidad se nos fue, pero sí me gustaría que si alguno de vosotros quisiese hacer otro comentario, otra pregunta o expresar su desacuerdo, pues lo haga ahora, Javerín, por favor. Simplemente decirle que si Dios quiere, la semana que viene vamos a tratar de terminar con Shaul para iniciar la vida de David, que ya la iniciamos obviamente, pero para poder colocarla perfectamente en su lugar. Una de nuestras consecuencias, Javerim, es que el rey debe estar unido absolutamente a Hashem. Cuando nosotros nos preguntamos ¿y por qué el Tanaj nos trae este relato y en un reinado tan bajo, tan pequeño como ustedes mismos dijeron, sucedieron tantas cosas? Porque hay muchísimas cosas que el Tanaj nos quiere enseñar y fundamentalmente que el ser humano en su totalidad y particularmente cuando tiene un cargo público no debe olvidarse que el poder lo tiene por delegación divina y a esa delegación divina le debe respeto y no debe creerse que puede transgredir las normas y mucho menos el mandato que lo colocaron para defender al pueblo de Israel. Así que, mis queridos Javerim, muchas gracias por vuestra compañía de hoy. Que Dios les bendiga y que tengamos una semana de buenas noticias. Ya nos merecemos todo. Todos tener un poco más de tranquilidad, un poco más de salud, de no tener que escuchar y ver en la televisión cosas que nos hacen doler
y que nos emocionan, pero que nos emocionan mal. Así que, Javerín, muchísimas gracias.